Hola con todos, en el siguiente video hablaremos sobre los movimientos anatómicos del cuerpo humano, los cuales serán los siguientes que presentamos en la siguiente lista. Vamos a empezar hablando sobre la flexión y la extensión. La flexión es un movimiento que consiste en la disminución del ángulo entre los huesos de una articulación en el plano sagital, mientras que la extensión es el aumento del ángulo entre los huesos de una articulación en el plano sagital. Algunos ejemplos que podemos encontrar son las articulaciones del hombro, donde tenemos flexión y extensión. Otro lugar donde podemos encontrar esto es el codo, que también tenemos extensión y flexión de la articulación del codo. También vamos a encontrar la articulación de las rodillas. Si nos fijamos, cuando llevamos las piernas hacia atrás, entonces es una flexión. Y si las llevamos adelante, tendremos una extensión. Otro lugar donde vamos a encontrar esto es la cabeza. También en este momento, cuando la llevamos hacia adelante es flexión y cuando la tenemos hacia arriba es extensión. El siguiente movimiento que vamos a hablar es la flexión lateral. Como bien sabemos, la flexión lateral se trata de un movimiento del tronco en el plano frontal o coronal. Esta flexión lateral ocurre a nivel de la columna vertebral. Cuando realizamos este movimiento, la columna vertebral se inclina hacia un lado. Cuando realizamos esto de un lado al otro, la cabeza se mueve lateralmente hacia los hombros de ese mismo lado y el tórax se mueve lateralmente hacia la pelvis, que va en dirección contraria. En el lado que realizamos la flexión lateral disminuye la tensión y en el otro aumenta, como podemos ver en las imágenes. El siguiente par de movimientos que vamos a hablar es la aducción y la abducción con B. Empezaríamos con la aducción. Como sabemos, este es un movimiento por el cual una parte del cuerpo se aproxima al plano de simetría de este. En este caso estaríamos hablando de plano medial o sagital como lo conocemos. Como por ejemplo, teniendo los brazos formando una T con el cuerpo, llevarlos de nuevo a posición anatómica. Mientras tanto, la abducción con B, también conocida por algunos autores como separación, es el movimiento en que una parte del cuerpo se aleja respecto al plano de simetría medial. Por lo tanto, es un movimiento de dirección transversal. Por ejemplo, caídos los brazos al lado del cuerpo, su elevación lateral por la acción de músculos deltoides principalmente. Dicho músculo es aductor del brazo. El movimiento opuesto a la abducción es la aducción. Ahora, como siguiente movimiento, hablaremos de la circunducción. ¿Qué es la circunducción? Como sabemos, es un movimiento de tipo ocular que combina la aducción, la abducción, la extensión y la flexión. De esta manera nos podemos dar cuenta que el sector del cuerpo que se mueve logra dibujar una figura en el aire. En este caso, una figura circular. Como bien sabemos, pocas son las articulaciones que pueden realizar el movimiento cónico característico de la circunferencia o en este caso la circunducción. Como por ejemplo tendríamos la cadera o el hombro. O quizás podamos poner el ejemplo que en la articulación del hombro recordamos que al mover el extremo distal de nuestro brazo, lo que estaríamos haciendo pues es un círculo en el aire. Es por ello que lo llamamos circunducción. Como ya les había mencionado, el hombro y la cadera, por ejemplo, permiten la circunducción ya que posibilitan el trazo de una trayectoria circular amplia, como podemos ver en la imagen. Otro de los movimientos que vamos a hablar es la rotación. Tenemos la rotación medial y lateral. Como bien sabemos, esto ocurre en el plano transversal alrededor de un eje vertical o longitudinal, como lo llamamos, que se relaciona con el plano medial. La rotación medial implica acercar la estructura anatómica al plano medial, mientras que la rotación lateral implica alejarla de esta. Entonces, si nosotros hacemos este movimiento en el eje longitudinal que va desde la línea media, entonces estaríamos hablando de un movimiento de rotación que será lateral. Pero si este movimiento del hueso alrededor del eje longitudinal es hacia la línea media, entonces estamos hablando de una rotación medial. Como siguiente movimientos vamos a tener la pronación y la supinación. Tengamos en cuenta que estos movimientos nos dan una enorme ventaja mecánica y estas a la misma nos permite desarrollar más actividades. Como por ejemplo podríamos tener el uso de un destornillador o girar el pomo de una puerta. Son dos ejemplos de muchos que podemos existir. Pero ¿en qué consiste cada uno de estos ejercicios? Como
bien sabemos, la pronación consiste en poner la palma orientada hacia el posterior, como podemos ver en la imagen, y la supinación, poner la palma orientada hacia el anterior. En estos dos ejercicios vamos a ver involucrados la articulación radioulnar proximal entre la cabeza del radio y la incisura radial de la ulna. Eso por un lado la pronación, mientras que en la supinación vamos a encontrar la articulación radioulnar distal, que está entre la cabeza de la ulna y la incisura ulna de la radio. Entonces, si vamos a hablar de pronación, tenemos músculos pronadores, que es el pronador redondo, pronador cuadrado y bacteriorradial. Mientras que si hablamos de músculos supinadores, tenemos el supinador, el bíceps y el braquial. Ahora nos va a tocar hablar sobre la eversión y la inversión. La eversión e inversión es algo similar a la pronación y la supinación del antebrazo, que se experimenta en el pie. Esta se desarrolla entre el astrágalo, el calcaneo, el escafoides, la articulación subastragalina y la calcaneosescafoidea. La eversión consiste en la rotación externa del pie con elevación del borde externo del pie. Los músculos que participan en la eversión son tercio peroneo, que es el principal, el peroneo corto, el peroneo largo, el extensor largo de los dedos y el extensor corto también de los dedos. Ahora, hablando de inversión, esta es la rotación interna del pie con elevación del borde interno del pie. Los músculos que participan en la inversión son la tibial anterior y tibial posterior. Estos dos son los principales, pero también participan el flexor largo de los dedos, el flexor del dedo gordo y el extensor largo del dedo gordo. Ahora vamos a hablar de la dorsiflexión y la flexión plantar. La dorsiflexión, o como también lo conocemos como flexión dorsal, es el movimiento que reduce el ángulo que existe entre el pie y la pierna, en el cual los dedos del pie se acercan a la espinilla. Todo esto ocurre en el tobillo y el rango de movimiento de la dorsiflexión está indicado entre los 20 a 30 grados. Ahora vamos a hablar sobre la flexión plantar o la plantiflexión. Este movimiento se genera en la articulación del tobillo cuando se dirige la planta del pie en dirección distal, es decir, aleja la zona dorsal del pie de la parte anterior de la pierna, por lo que generalmente es usado durante el desplazamiento y la bipedestación. Este movimiento es lo contrario a la dorsiflexión. Ahora vamos a hablar sobre los músculos que intervienen o están encargados de estos movimientos. Todos estos son aquellos que se localizan en las piernas, especialmente en la parte posterior de los miembros inferiores, por los que los tejidos que tienen como función a realizar la dorsiflexión y la flexión plantar son los tríceps surales, la tibial posterior, los músculos flexores de los dedos y los peroneos. Ahora vamos a hablar sobre la elevación y la depresión. La elevación es el desplazamiento en sentido superior y este movimiento lo realiza el hombro. Ahora la depresión es el desplazamiento en sentido inferior. En este caso los hombros realizan este movimiento, pero es hacia abajo. La elevación es el movimiento de una parte corporal hacia arriba, como por ejemplo ocurre en la mandíbula al hablar, maxilar inferior al cerrar la boca. En cambio, el movimiento de depresión es el movimiento de una parte corporal hacia abajo, también como la mandíbula o los hombros al subir y bajar hacen estos dos movimientos, como podemos ver en el video. Estos dos movimientos también se encuentran en las articulaciones sinoviales, en los tipos de movimientos especiales de la articulación. Aquí se realiza el movimiento de la escápula, elevación, y también se deprime la escápula en la depresión. Ahora vamos a hablar sobre la protracción y retracción. Al mover la mandíbula hacia atrás y hacia adelante en un movimiento de proyección, se produce la protracción y retracción de la mandíbula. Ahora, la protracción consiste en mover un hueso hacia adelante sin cambiar el ángulo, mientras que la retracción, mover un hueso hacia atrás sin cambiar el ángulo. Para resumir, se podría decir que la protracción se trata de un movimiento anterior de una parte del cuerpo en el plano transversal o axial, mientras que la retracción va a ser el movimiento posterior de una parte del cuerpo, siempre también en el plano transversal o axial, como por ejemplo como podemos ver el video. Ahora vamos a hablar sobre la oposición. Es aquel movimiento que lleva el pulgar a contactar con los otros dedos de la misma mano, y esta misma combina tres acciones simultáneas durante su ejecución: la anteposición, flexión y pronación de los dedos. Esto se debe a que te intervienen las tres articulaciones: la articulación trapemosometacarpiana, la metacarpopofalángica
E la interfalángica.